Vamos a conocer el método var_dump. El método var_dump es un método que me va a mostrar qué tipo de variable es la que estoy utilizando. Así como nosotros colocamos acá en comentario el tipo de variable, el método var_dump me va a arrojar, me va a imprimir el tipo de variable que vamos a utilizar. Vamos a crear otro eco. No, mejor coloquemos aquí el salto de línea al final de cada uno de estas cadenas de texto donde finaliza la variable y coloquemos a continuación el método var_dump. Y dentro del paréntesis vamos a colocar la variable, que en este caso sería la variable número. Al yo pedir que me muestre entonces la variable número dentro del var_dump, me está diciendo que esa variable es un número entero y que su valor es 5. Si yo le pido que me muestre el var_dump de la variable palabra, coloquémosle el salto de línea aquí y le colocamos acá la variable palabra, él me va a decir que se trata de una variable de tipo string y que tiene 7 caracteres. La palabra palabra tiene 7 letras. Entonces, por eso me muestra la cantidad de caracteres que tiene ese string. Si yo le pido que me muestre el var_dump de booleana, vamos a hacerle el salto de línea, me va a decir que se trata de una variable de tipo booleana y que está en el valor verdadero. Si yo le pido que me arroje el var_dump de la variable arreglo colores, coloquémosle aquí el salto de línea, él me va a decir que se trata de una variable de tipo array que tiene dos valores. En el valor 0, en el índice 0, tiene un string con 4 letras, que es la palabra rojo, y en el índice 1 tiene un string con 8 letras, que es la palabra amarillo. De esta manera entonces me muestra que es una variable de tipo array. Lo mismo va a suceder cuando le pidamos que me muestre el var_dump, la variable de verduras. Me va a mostrar que también es una variable de tipo arreglo, donde ya no es el índice 0, sino el índice verdura 1, con un valor de string con 7 caracteres, que es la palabra lechuga, la propiedad verdura 2, que viene a ser el índice 1, con un valor string con 7 caracteres, que es la palabra cebolla. Y vamos a ver el var_dump de la variable frutas. Ok, aquí me aparece un error porque el var_dump de la palabra frutas, vamos a ver cómo lo escribí mal colocando el salto de línea por fuera de la comilla. Esos son los errores de PHP, siempre nos está diciendo qué tipo de error es, un error en este caso de sintaxis. Me va a mostrar entonces que es una variable de tipo objeto donde va a tener un primer conjunto de clases. Ese primer conjunto de clases tiene dos valores, donde un primer valor es la propiedad fruta 1 con el valor pera y un segundo valor es la propiedad fruta 2 con el valor manzana. Y cada uno de esos dos valores, pera y manzana, son strings y aquí nos muestra la cantidad de caracteres. Ustedes dirán, ¿para qué sirve el var_dump? Pues es una forma en que nos va a ayudar a identificar errores y a identificar las variables que estamos llamando a través de PHP para poder saber qué tipo de índice tomar, para poder saber qué propiedad tomar, para poder saber si la variable está funcionando, si está viniendo con las propiedades que necesitamos y para poder identificar los errores que podamos cometer comúnmente en PHP. Por eso es muy importante acostumbrarnos también a trabajar con el método var_dump. Las funciones. Como lo habíamos mencionado en los videos anteriores, cuando trabajamos programación necesitamos también ejecutar tareas y esas tareas las ejecutamos a través de las funciones.
Las funciones en PHP las escribimos de la siguiente manera. Vamos a crear un nuevo archivo con el nombre 03 funciones.php. Abrimos las etiquetas de PHP y dentro vamos a escribir un primer comentario donde vamos a conocer las funciones sin parámetros. ¿Qué son funciones sin parámetros? Es una función que me ejecuta una tarea, por ejemplo, saludo. Se escribe como se escribe normalmente una función en cualquier lenguaje de programación, como JavaScript, como ActionScript, como C++. Escribimos las funciones con la palabra clave function. Luego el nombre de la función, aquí estamos declarando la función, colocándole el nombre. Dentro de los paréntesis se colocan los parámetros si lleva parámetros. En este caso es una función sin parámetro, entonces los paréntesis son vacíos. Y dentro de las llaves colocamos la tarea a ejecutar. En este caso voy a pedir que me ejecute un eco donde diga hola. ¿Ok? Ahora, esta es la declaración de la función. Ahora, para ejecutar la función debemos colocarla aparte llamando el nombre de la función con los signos de paréntesis. De esta manera ejecutamos la función. Si no colocamos la función aparte, si solamente la dejamos declarada, actualizamos acá y solamente la dejamos declarada, no va a pasar nada en nuestro entorno. Si yo ya la nombro, la ejecuto, entonces ya sí nos va a aparecer la tarea que le estamos pidiendo que ejecute, que es un eco hola. Ahora, tenemos las funciones también, pero con parámetro. Las funciones con parámetro es exactamente lo mismo. Vamos a colocar despedida, pero dentro de los paréntesis colocamos el parámetro que necesitamos que ejecute. Esos parámetros vienen a ser variables. Entonces en este caso voy a pedir que me ejecute el parámetro adiós. Y acá le voy a pedir que me haga un eco de la variable adiós. Ahora, aquí estoy declarando la función con parámetro. Para ejecutar la función con parámetro, debo llamarla con su respectivo nombre y dentro de los paréntesis ya digo por qué quiero reemplazar esa variable de parámetro. Por ejemplo, yo aquí puedo reemplazarla con la palabra adiós o chao. Y así me aparecería entonces hola chao. Para separar esto, vamos a colocar el salto de línea BR y aquí vamos a colocar el salto de línea BR, el cual yo lo puedo colocar de esta manera, como aprendimos a colocar en las variables anteriores, o también puedo concatenar este string BR y dejar la variable tal cual como se escribe en PHP. Para separar una variable de una cadena de strings, debo colocar el signo punto. De esta manera estoy concatenando una variable con una cadena de texto. Bien, vamos a ver qué pasa. Aparecería hola chao. Si yo a este valor del parámetro le digo adiós, se reemplazaría entonces ese parámetro por adiós. De esta manera entonces es que creamos funciones con parámetro. También existen las funciones con retorno. Las funciones con retorno son parecidas a las funciones con parámetro. Lo que lo diferencia es lo siguiente. Colocamos una función con parámetro, vamos a colocarle el nombre de retorno y coloquémosle aquí dentro del paréntesis el parámetro retornar. Abrimos y cerramos llaves y dentro de la tarea de la función no le voy a pedir que me ejecute un eco, sino que me haga un retorno. Entonces coloco la palabra clave return de la variable que necesito retornar. En este caso la variable del parámetro, que es retornar. Para poder ejecutar esta función, ya la tengo que llamar a través de un eco.
diferente a como estaba llamando las funciones de parámetro y las funciones sin parámetro. Simplemente colocando el nombre de la función ya se ejecutaba porque el eco estaba dentro de la tarea. Pero en este caso ya el eco no está dentro de la tarea, sino que dentro de la tarea está un retorno. Entonces al colocar el eco por fuera, yo le voy a decir que me ejecute en el eco la función retorno y dentro del paréntesis coloco lo que quiera reemplazar el parámetro. En este caso, vamos a colocar la palabra retorno o retornar. Bien, de esta manera, entonces, es como puedo colocar la siguiente función con retorno. Hemos visto entonces tres tipos de funciones: la función sin parámetro, la función con parámetro y la función con retorno. Estas funciones se utilizan mucho cuando ya comenzamos a trabajar programación orientada a objetos. Por si se les olvida, aquí tienen entonces el archivo para repasar el tema de funciones. Vamos a mirar las condiciones y ciclos en PHP. Cuando hablamos de condiciones, vamos a crear primero un archivo que se llame 04.condiciones. Ok, aquí se me olvidó colocarle la extensión .php. Ahora sí, vamos a abrir la etiqueta PHP y cerramos aquí la etiqueta PHP. Cuando hablamos de condiciones, vamos a guardar. Ok, condiciones. Aquí veo que no me leyó el formato de PHP. Vamos a volver a crear este archivo. Eliminar. 04.condiciones.php. Ahora sí, vamos a crear la etiqueta PHP. Y cuando estamos hablando de condiciones, nos referimos a pedirle a la función que cuando ejecute la tarea, la ejecute de acuerdo a una condición. Por ejemplo, yo me levanto todos los días en la mañana muy temprano. Y cuando yo me levanto en la mañana muy temprano, comienzo a ejecutar una serie de tareas. Una primera tarea podría ser ducharme. Una segunda tarea podría ser desayunar. Una tercera tarea podría ser tomar el transporte al trabajo. Ahora, ¿dónde aparecen las condiciones? Por ejemplo, si yo me levanto a las 5 de la mañana y el despertador no sonó, sino que a las 5:30 abrí los ojos, ya estoy un poco retrasado para iniciar mis labores. Quizás toque renunciar a alguna de las tareas. Por ejemplo, me toque ir sin desayunar. O me toque cambiar de transporte. Ya no me podré ir en el transporte público, sino tomar un taxi, un transporte privado, para poder llegar más rápido. De acuerdo a un acontecimiento es que yo tomo decisiones. Lo mismo sucede en la programación. Yo le puedo condicionar, si está sucediendo esto, que ejecute esta tarea, sino que ejecute esta otra tarea. Por ejemplo, vamos a colocar una variable a igual a 5 y una variable b igual a 10. Yo le puedo decir que si, entonces comenzamos la estructura, la sintaxis de una condición, la palabra if, que significa si, y dentro de los paréntesis coloco la condición si a, la variable a, es mayor a la variable b, entonces dentro de las llaves quiero que me ejecute la siguiente tarea, que me diga a través de un eco que a es mayor que b. Vamos a mirar. Me devuelvo, actualizo, abro las condiciones. No aparece el eco. ¿Por qué? Porque a, que es igual a 5, no es mayor que b, que es igual a 10. Pero si yo cambio la por 15,
En este caso, ya si es mayor que B, entonces sí me aparece el eco. De esta manera condiciono esa tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de que me aparezca el eco. De la única manera en que me aparece este eco es cuando esta condición se cumpla, cuando A sea mayor que B. También le puedo decir else if. ¿Qué significa el else if? El else if significa y también. Y también cuando A sea igual a B. Significa que cuando A sea lo mismo que B, entonces me ejecute esta tarea. Echo A es igual que B. Cerramos punto y coma. ¿Cuándo va a suceder esta tarea? Cuando estas dos variables sean iguales. A es igual que B. Y por último está el else, que significa si no. Dentro del else no coloco ninguna condición. Simplemente, si no se cumple ninguna de estas condiciones anteriores, entonces solicito que se cumpla la última condición, que podría ser echo A es menor que B. Y volvemos las variables al estado inicial. 5A, 10B. ¿La primera condición se cumple? No, porque A es mayor que B en esta tarea. Y las variables iniciales me están diciendo que A no es mayor que B. ¿La segunda condición se cumple? No, porque A no es igual a B. ¿La tercera condición se cumple? Sí. ¿Por qué? Porque A sí es menor que B. Entonces él me hace lectura de las tres condiciones y solamente ejecuta la tarea que se cumpla. En este caso sería la última. A es menor que B. La tarea número 3. De esta manera es que utilizamos las condiciones. Además, también tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de condiciones que se llaman los switches. ¿Qué son los switches? Yo puedo colocar una variable que se llame día y que el valor sea sábado. ¿Ok? El switch viene a ser un método donde coloco la palabra clave switch y dentro de ese método, en el paréntesis, coloco el parámetro de la variable día. Abriendo y cerrando llaves, voy a comenzar entonces a crear unos casos. Caso número 1. Ese caso, dentro de comillas simples, le voy a dar un valor. Si día equivale, si la variable día equivale al caso sábado, entonces, con dos puntos, le voy a decir que me haga una tarea. Echo, voy a estudiar PHP. Punto y coma. Y con la palabra clave break, cierro el caso, rompo el caso. También puedo tener otro caso, donde el día ya no va a ser sábado, sino que va a ser viernes. No voy a estudiar PHP, sino que voy a la fiesta. Y rompo el caso. También puedo tener otro caso, donde la variable puede ser el valor domingo. Y el eco, la tarea es voy a descansar. Y por último, puedo tener un valor por defecto que me genere el eco, voy a la universidad, que significa de lo contrario. Es como un si no. Si no se cumplen ninguna de las anteriores. Vamos a colocar acá un eco con saltos de línea. Bien, entonces, ¿cuál de estos casos se va a cumplir? Pues si la variable dice que es sábado, entonces el primer caso. Voy a estudiar PHP. Si por ejemplo esta variable dice que es lunes, significa que no se cumple ni en el primer caso, ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el cuarto está por defecto que si no cumple ninguno, entonces voy a la universidad. Es otra forma de colocar condiciones a través de un método que se llama el switch.
Bien, vamos a mirar otro método, pero ya se trata de los ciclos. ¿Para qué me sirve un ciclo? Un ciclo me sirve para incrementar un valor o para hacer una tarea una serie de veces. Por ejemplo, tengo la variable n que es igual a 1. Y vamos a empezar con un primer ciclo que se llama el ciclo while. El ciclo while permite que yo le pueda dar una condición. Mientras n sea menor a 5, entonces le voy a decir que me incremente la variable n. Y voy a pedir a través de un eco que me muestre n. ¿Qué significa esto? Vamos a colocar doble salto de línea acá para el ciclo while. ¿Qué significa esto? Que n se va a comenzar a incrementar hasta llegar a un valor menor que 5. 2, 3, 4, 5. Empezó en el valor 1 y se comenzó a incrementar hasta llegar a un valor menor a 5. Vamos a colocar aquí el eco. Si lo coloco al contrario, si coloco primero el eco y después el incremento, es donde va a suceder que comienza en 1, 2, 3, 4 y llegará hasta un valor menor al 5. Estos órdenes sí afecta el producto. El orden de los factores en este caso sí altera el producto. Entonces necesito primero colocar el eco para decir que la variable n que comienza en 1 se incremente hasta el número 4, porque va a llegar hasta un valor menor a 5. Pero si lo coloco menor o igual, entonces a incrementar hasta el número 5. Bien, de esta manera es que nosotros utilizamos el ciclo while. Vamos a crear otro eco con doble línea y vamos a mirar el ciclo do while. El ciclo do while es muy similar al ciclo while, simplemente declaro una variable que sea igual a 1 y voy a decirle que haga lo siguiente. Coloco la palabra do, que es hacer, que el eco se imprima, la variable p y que esa variable p se incremente. Estoy creando una sentencia donde le estoy pidiendo que haga esto, que haga un incremento. Mientras que, y aquí dentro de paréntesis coloco, mientras que la variable p sea menor o igual a 5. Es prácticamente lo mismo. Donde le estoy diciendo que se incremente de a 1 hasta que llegue a 5. Haga que el p se incremente a 1 mientras que p sea menor o igual a 5. Entonces va a suceder exactamente el mismo resultado. Y finalmente tenemos el ciclo más común, que es el ciclo for. El ciclo for es simplemente colocar dentro de el método for una variable. En este caso le colocamos la variable i, que es la variable más común que se utiliza en un ciclo for. Puede ser p, r, z, la que quieran, pero es muy común encontrar la variable i con un valor que inicia en 0 normalmente. Y yo le voy a decir que mientras i sea menor o igual a 5, entonces que pesos i se incremente. Y acá coloco el eco de la i. Vamos a colocar el doble salto de línea después de el do while. Muy bien, entonces aquí tenemos el ciclo for. Le estamos diciendo que si es igual a 0, que se incremente de a 1, mientras que i no supere la cantidad de 5. Entonces va a aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si le digo que inicie en 1, entonces vamos a tener los mismos valores del while y del do while. De esta manera hemos creado ciclos en PHP, muy similar a cómo se crean los ciclos en JavaScript, cómo se crean los switches en JavaScript y cómo se crean las condiciones en JavaScript.